Muy bien, y estamos otra vez. No se terminó de convertir la grabación, pero no importa, pues si no, no entramos más y se nos pasa el tiempo. Se seguirá, veremos cómo la convertimos. Profe, Sí, buenas tardes. Una consulta, ya tomó lista, ¿no? sí, No, igual ya te anoté porque eso. hoy en... No te Ah, preocupes, listo, no te porque preocupes que llegué de trabajar, salí a no, las 3 justo y llegué más o menos no y te hagas media a mi casa. no te hagas ningún problema, que yo estoy atento a la secuencia en la cual van ingresando y yo los Ah, estoy listo. anotando. Mirá, para que vean. Acá están todos anotados, todos. Bueno, gracias, profe. El que no está anotado es porque no entró directamente. ¿Eh? Quédense tranquilos que están todos, está contemplado el presentismo. Un segundito, estoy anotando a alguien más que no había estado en la primera entrada. Ahí está. Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez, así continuamos, ¿sí, chicos? Y si es que llega a ingresar alguien más, ¿cómo es? Lo admito. ¿Están viendo el Power ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Un segundito que admito dos personas más, que son Luciana Escobar y Pablo Gomuzzi. Escobar, Luciana. Muy bien. Antonella Cabrera, Cuando termino de admitir a todos y ya arrancamos. ¿Eh? Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bueno. Bueno, retomamos, ¿sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras vamos desarrollando la charla, recuerden que no hay ningún tipo de problema, la pueden hacer, ¿sí? Y me avisan, no hay ningún problema. Bueno, ven la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, habíamos hablado en la primera parte, ¿sí? En la primera entrada de hace unos minutos, sobre la administración. Ahora vamos a hablar sobre los servicios de enfermería o el servicio de enfermería y el proceso de administración aplicado al mismo, ¿sí? Por definición, el servicio de enfermería se refiere a todas aquellas acciones que se orientan a proporcionar atención de enfermería. Por favor, silencien. El que tiene prendido el micrófono le pido si lo puede silenciar, así no hay ruido de fondo. Gracias, Ali, muy amable. Les decía que De nada, profe, disculpe. no, por favor, les decía que la definición del servicio de enfermería se dirige hacia todas aquellas acciones que se orientan, ¿sí?, a brindar o proporcionar atención de enfermería al paciente, familia o comunidad, ¿sí?, y que se oferten por parte de una empresa de salud. Hay que hacer una aclaración pertinente. Si yo soy cuentapropista, ¿qué quiere decir? Si yo no pertenezco a ninguna empresa de salud y saqué el monotributo y trabajo por mi cuenta brindando servicio de enfermería, la empresa de enfermería, la empresa de salud, la constituyo yo con mi única persona, ¿se entiende? Quiero hacer esa diferencia, ¿sí? Porque parece que cuando habla de una empresa de salud se refiere únicamente a una institución sanitaria, ya sea una clínica, un hospital, ¿sí?, un sanatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si una persona ejerce su profesión de forma autónoma, por decirlo de una forma, ¿sí?, a través de el haber accedido a un monotributo, la empresa de salud la constituye esa propia persona, ¿sí? Se ofertan todas estas acciones a personas sanas o enfermas que requieran esa particular atención.
Hay ciertas diferencias que quiero que podamos establecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestra tarea en particular, hablamos de que brindamos un servicio, ¿sí? Ahí en este cuadro pueden ver las diferencias que hay entre las empresas o las organizaciones, ¿sí?, que brindan un servicio o un bien. ¿Por qué nosotros brindamos servicios? ¿Sí? Básicamente, los cuidados de enfermería son servicios. ¿Por qué? Porque los clientes no son propietarios de los servicios. Mientras que si vos adquirís un bien, cuando se habla de un bien, ¿sí?, generalmente se puede hablar básicamente de un objeto, ¿sí? Por eso se habla de un bien. ¿Cuál es la diferencia con el servicio? Que el servicio, la persona que adquiere el cuidado de enfermería no es dueña, no es propietaria de ese cuidado, de ese servicio, ¿se entiende? Nosotros brindamos un servicio, ponemos en funcionamiento nuestro conocimiento y nuestra práctica para que esa persona mejore su estado de salud. La destinataria de ese servicio es la persona, no es un bien, no es un objeto físico el servicio que brindamos. Ahí cambia, ¿sí?, si ustedes se ponen a pensar, la definición de bien, nosotros en este momento la estamos relacionando con un objeto, con un bien material, por decirlo de una forma, ¿sí?, con algo presencial. Si nosotros queremos relacionar, hacer una interrelación con ese término de bien, de bienestar, lo podemos relacionar con el servicio que brindamos. Brindamos servicios de enfermería para que la persona esté bien. ¿En qué sentido? En el bien de bienestar, que se restablezca. No en el bien de objeto, ¿sí?, de objeto material. Esa es la clásica y básica diferencia entre empresas que ofrecen servicios u organizaciones que ofrecen servicios y otras organizaciones o empresas que producen bienes. Los servicios son intangibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No se pueden tocar, ¿sí? Mientras que el bien comprado, ¿sí?, cuando uno adquiere algo, por ejemplo, este termo y este mate, ¿sí?, yo lo compré o lo compró mi señora, ya ni me acuerdo, pero es mío, ¿sí? Yo soy propietario de esto. Cuando necesito la atención de enfermería, por ejemplo, Alicia me viene a aplicar me hace una aplicación de una medicación intramuscular que yo necesito. ¿Hay un objeto? Sí, hay un objeto. ¿Cuál es el objeto? La medicación. Pero el servicio que yo necesito de Alicia es que me administre ese medicamento. ¿Se entiende? El servicio no es un objeto per se. Quiero que quede claro eso. ¿Sí? No es un objeto material el servicio de enfermería, o un servicio en general, por decirlo de una forma. ¿Sí? En nuestra tarea en particular de enfermería, se necesita una activa participación del cliente o sujeto de atención, ¿sí?, en el proceso de producción. Mientras que cuando nos referimos a una organización que produce algún tipo de bien, el cliente participa poco o nada en la producción del bien, ¿sí? Yo necesito, no sé, yo necesito un teléfono, voy y lo compro, ¿sí? No participé en la producción del mismo. Mientras que en el servicio, si lo llevamos particularmente al servicio de enfermería, habíamos hablado de que la persona es protagonista junto a nosotros, activa, ¿sí?, activamente, en el proceso de desarrollo de ese bien, del llevado a cabo del cuidado de enfermería. ¿Por qué? Porque la persona si está en condiciones, me puede expresar claramente qué es lo que necesita y yo a su vez, de esa forma, poder direccionar más convenientemente mi cuidado hacia la mejora eventual del proceso de salud de esa persona, ¿sí? El tiempo actúa como un factor importante en el servicio, cuando hablamos de un servicio. El tiempo es independiente cuando hablamos de objeto. Puede durar mucho un objeto, puede durar poco. Se me cae y se me rompe, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de servicio, para los sistemas de entrega, se requiere la presencia del cliente propiamente dicho, ¿sí?
yo no le puedo enviar un servicio de enfermería por Mercado Libre, como me envían a mí un objeto que compro. ¿Sí? Sí o sí, necesita atención de enfermería. X persona, tiene que estar esa persona que va a ser la destinataria. No puede ser otra, ¿sí? No puede ser otra. Acuérdense que si yo delego, habíamos visto oportunamente, ¿sí? Que si yo delego mi función de enfermería, ¿en quién la puedo delegar? ¿En quién puedo delegar la función de enfermería? Yo siendo enfermero. En otra En otro persona. enfermero. ¿Pero quién dijo, perdón? En otro enfermero. Yo de Gerardo. Claramente. Lo delego en otra persona, pero tiene que tener mis mismas características de formación profesionales. Tiene que ser otro enfermero. ¿Puede hacer otra persona el cuidado de enfermería? A lo mejor puede brindar cuidados, pero no con las características que los puede hacer un enfermero. ¿Por qué? Porque particularmente la persona que decidió estudiar enfermería, ¿sí?, se formó profesionalmente y adquirió todos los conocimientos, ¿sí?, en relación a la tarea que decidió estudiar y que, para la cual estudió y para la cual se formó. Los servicios de enfermería... Profe, Perdón, ¿quién habló? López, ¿Cómo le va? ¿cómo le va, profe? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien. Quería acotar lo que dijo usted. Supongamos que sería un trabajador que es farmacéutico, una farmacia, y no estudió enfermería, Ya sé a dónde pero va. aplica, por ejemplo, Ya sé a dónde las va. intramusculares. Decime, terminame de decir, perdón. Por eso sería como que un enfermero, sí, bueno, es apto porque tiene conocimiento y estudió para eso. Pero el farmacéutico estudió para hacer atención al cliente, pero al mismo tiempo aplica cierta parte de lo que es enfermería. Digamos, es lo que usted estaba diciendo recién, Exacto, pero... algo, digamos, a eso es lo que va. Exacto. ¿Y sabés qué es lo peor, de todo, Isaac? Que el que te aplica la intramuscular cuando vos vas a la farmacia del barrio o te toma la presión, no es ni el farmacéutico, es la empleada o el empleado que ni farmacéuticos son, ¿me entiende? ¿Se entiende? Es peor aún, porque ni siquiera la persona que lo hace, que usa, que hace nuestras tareas, ¿sí? Que hace nuestras tareas, ni siquiera tiene ninguna titulación en salud. ¿Se entiende a qué voy, Isaac? Sí, por eso, digamos, yo quería saber si también era eso lo que usted se refería, porque brindar un servicio de enfermería, sí, como siempre se dice, sin tener los conocimientos científicos de lo que uno está haciendo. Claro, Solamente sabe que es en el cuadrante superior derecho externo, el cuadrante superior externo, y nada más. Más de eso no sabe ni por qué o qué es lo que puede llegar a exacto, hacer. exacto. Pero yo cuando hablo de delegar el cuidado de enfermería, lo hablo desde el punto de vista de nuestra profesión. Hay un montón de situaciones que se suceden en lo cotidiano que son ajenas a nosotros. ¿Qué debería tener esa farmacia? ¿Con qué debería contar esa farmacia para brindar aplicación de intramusculares, si es que le tienen que hacer algún tipo de curación a una persona? Un enfermero o enfermera. Exacto, deberían contar con la presencia de un profesional de enfermería. Pero ¿cuál es el tema? No está regulado, ¿se entiende? Y son todas pequeñas trampas, por decirlo de una forma, pequeñas tramoyas que hay, ¿sí? ¿Y eso en qué va? Eso va en detrimento de las personas que buscan ese servicio, que se los brindan personas que no están adecuadas, ¿sí?, que no están formadas adecuadamente, y va en detrimento ¿de qué? De una fuente laboral menos para nosotros, ¿se entiende? Fíjense cómo por una actitud, ¿sí? Una actitud, en este caso de un comercio, de una farmacia, se ven perjudicadas los usuarios de ese servicio que brinda la farmacia y se ve perjudicado un profesional de la salud y encima están infringiendo la ley, porque deberían tener una persona formalmente, ¿sí?, con conocimientos adecuados para esa prestación de servicio. Bueno, gracias Y por... encima de todo cobran. Te cobran para aplicártela. Obvio. No, Importante. ¿ustedes nunca vieron? A ustedes, miren lo que va a pasar.
Y no es chiste esto. Les van a venir a tocar el timbre. La señora de la vuelta le va a venir a tocar el timbre y le va a decir, necesito que me apliques, no sé, el Yectafer porque estoy anémica. Viene, se lo aplicas o le decís cuánto le vas a cobrar y te dice, ¿cómo me vas a cobrar 600? Ponele, ¿no? Un ejemplo. ¿Cómo vas a cobrar 600 pesos un intramuscular? En la farmacia de acá a la vuelta me la cobran 200. ¿Sabés qué le tenés que decir vos? Vos no tenés que ni discutir. Vos le tenés que decir, vaya señora a la farmacia, que le cobren 200. No se preocupe. Camine 2 cuadras y vaya y que le apliquen y que le cobren 200. Yo le cobro 600, no porque sea caprichoso o caprichosa. Mire, yo tardé. Hice jardín de infantes, preescolar, salita de 3, primaria, secundaria, enfermería y la licenciatura. 5 años de estudio. Por ende, cobro 600 pesos. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues les van a venir a pelear el precio. Les van a venir a pelear el precio. La señora, escuchá, Ali, el señor al cual le vayan a aplicar la intramuscular, acá en el bolsillo de la camisa, del lado izquierdo, tiene el atado de Marlboro que vale 400 mangos. Pero no te quiere pagar a vos la intramuscular que sale 600. Pero se compra el paquete de pucho que sale 400. Eso no me parece caro. La gente es así, chicos. Todos somos así. Todos, en mayor o menor medida, tenemos una visión distorsionada en algunos casos de las cosas. Todos somos así. ¿Sí? ¿Sabe que siempre me pregunté si el farmacéutico tenía capacitación para aplicar inyecciones? Porque nunca, siempre tuve esa duda. Que yo sepa, el farmacéutico tiene preparación para, valga la redundancia, hacer preparados farmacéuticos. Es decir, todo lo que tenga que ver con fármacos. ¿Sí? Es lo mismo que nosotros, es lo mismo que nosotros querramos ir a operar una persona. Que querramos operar una persona. X, no sé, desde un lunar, no sé, a una apendicectomía. Yo puedo saber, a lo mejor me sé la técnica de cirugía mejor que un cirujano, pero la ley y la formación que yo recibí, no puedo desarrollar esa tarea. A lo mejor soy un poco extremista con el ejemplo, pero muchas veces hay que ser así, usar un ejemplo tan chocante para que la gente se dé cuenta. Porque hay un montón de cosas que hacen que no corren. Muchas veces no vieron en el barrio colgado el cartel en el poste de la luz o en el poste de teléfono que dice enfermera partera. Y vos la llamás y vos la llamás a la enfermera y a lo mejor es enfermera. A lo mejor pero no es partera. ¿Por qué? Porque es una profesión aparte. Son obstétricas, ¿sí? Son obstétricas que estudiaron. El hecho de que uno participe o trabaje en una maternidad y haga partos, no significa que vos seas partero. ¿Se entiende a qué voy? Siempre hay. Por eso, una de las cosas que nos prohíbe la ley a nosotros es inducir el engaño al usuario de enfermería. ¿Se acuerdan que lo decía en el artículo 10 de la ley 24.004? No podemos inducir en conductas que lleven al engaño a nuestros clientes. ¿Sí? No podemos. Estamos infringiendo la ley. Pero bueno, eso es anecdótico. Continuando, porque si no, estoy demasiado verborrágico hoy por lo que me doy cuenta. Los servicios, básicamente, no se almacenan, no se los puede guardar la persona, se utilizan en ese momento, ¿sí? Mientras que los bienes sí se pueden almacenar, ¿sí? Los bienes sí se pueden almacenar, no los servicios, ¿sí? Acuérdense de eso. Los servicios no caducan, ¿sí? Los servicios de enfermería no caducan, en particular hablo de los servicios de enfermería porque es lo que nos atañe a nosotros, mientras que la mayoría de los bienes sí caducan. En algún momento van a dejar de ser útiles o van a tener una fecha de vencimiento. Los servicios de enfermería, ¿sí? Volviendo a nuestra esfera particular de desempeño profesional, no caducan. Al contrario, están siempre presentes, que sean necesarios, y se actualizan acorde a los avances científicos y tecnológicos imperantes en ese momento. ¿Sí? Ustedes piensen que hay un básico que nosotros aprendemos. ¿Sí? Por ejemplo, X técnica.
Después se puede modificar para mejor, ¿sí? Con el correr del tiempo y con nuevos descubrimientos que se fueron produciendo. Pero los servicios no caducan, mientras que los bienes sí. Esperen que voy a bajar la posición del... Ahí está, ahí estamos. Los usuarios, hay cierta... vamos a desarrollar las propiedades que habíamos visto, ¿sí? Antes habíamos visto diferencias entre servicios y bienes. Ahora vamos a ver las propiedades directamente inherentes a los servicios de enfermería, ¿sí? Como decíamos, los usuarios no son propietarios de los servicios que reciben, ¿sí? Cuando se proporcionan estos servicios, estos cuidados de enfermería al paciente, se pretenden concretar ciertos objetivos o determinados objetivos. Al planificar, ¿sí?, esa atención de enfermería, ¿qué hacíamos? Como habíamos dicho anteriormente. Establecemos diagnóstico correspondiente y establecemos a su vez, concomitantemente, acciones, ¿sí?, que van a requerir la intervención de enfermería para poder mejorar, satisfacer y solucionar esos problemas de salud que llegamos a detectar. Y la prestación de servicios es solo para alcanzar los objetivos trazados. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el paciente no adquiere en ningún momento la propiedad de estos servicios. Yo pongo como profesional de enfermería, pongo en uso mi conocimiento teórico, mi conocimiento científico y mi desempeño práctico en la concreción de los objetivos. Pero todo ese servicio está siempre presente en mí, no queda en la persona, no adquiere la propiedad la persona que nos contrata o que recibe esos servicios. ¿Qué es lo que recibe la persona? La persona recibe como resultado un bienestar, ¿sí?, o un restablecimiento de esos problemas que nosotros detectamos oportunamente, esos problemas de salud, o como hablamos muchas veces, o de esos patrones de salud alterados que nosotros determinamos. Otra de las propiedades es que requerimos la presencia del cliente para brindar este servicio, ¿sí? Del paciente, cliente, usuario, o como querramos, o como más nos guste denominarlos. Cuando brindamos los servicios tanto al paciente, la familia o comunidad, no solo es una condición importante que los pacientes estén presentes, sino que además participen en esa prestación y adquisición de los servicios. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros muchas veces cuando hacemos algún tipo de recomendación, por ejemplo, en cuanto a ciertos signos de alarma o ciertas pautas de cuidado que la persona debe tener, ¿sí?, se hace partícipe necesario de ese proceso de cuidado, ¿sí? Por ende, vamos a necesitar que esté presente y que escuche adecuadamente y atentamente si es que está en condiciones, sino muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona no está intelectualmente apta para recibir esas pautas de cuidado que nosotros le brindamos, ¿y qué hacemos? Se los brindamos a un tercero, se las brindamos a un familiar, y el familiar, que muchas veces es el cuidador domiciliario o inmediato que la persona tiene. ¿Por qué? Pues no todos pueden pagar, sinceramente hay que ser realista en esto, no todos pueden pagar una enfermera a domicilio o enfermero a domicilio en las 24 horas. ¿Sí? No es lo mismo pagar a lo mejor un baño una vez por día que tener una enfermera a las 24 horas, o tener 2 enfermeras, 12 horas cada una, o 3 enfermeras en 3 turnos diferentes de 8 horas cada una. ¿Sí? Es muy costoso el servicio, no porque sea costoso nuestro servicio, sino que es para cualquier persona de clase laboral, clase laburante que tenga un trabajo, ¿sí?, se le hace muy difícil poder acceder a tener un cuidado domiciliario si es en el caso que no cuente con algún tipo de cobertura social pertinente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa persona, ese tercero, que es el devenido en cuidador domiciliario de su familiar? Va a llevar a cabo esos conocimientos que nosotros le brindemos para desarrollarlos en esa persona.
Otra de las propiedades habla de una zona de contacto alto. ¿Y qué determina esto? Se determina por el hecho de que se requiere la presencia del cliente y es porque la enfermera brinda y proporciona la atención en forma directa. Amén, ¿sí? Haciendo la salvedad pertinente que les dije de cuando la persona no está capacitada intelectualmente o cognitivamente para poder llegar a captar lo que nosotros necesitamos, pero nosotros brindamos el cuidado en forma directa a esa persona, a pesar de que a lo mejor no nos comprenda. Pero después le damos indicaciones para que el familiar pueda en algún otro momento desarrollar ese cuidado que nosotros brindamos. Otra de las propiedades, los servicios de enfermería, ya dijimos que los servicios en general no se almacenan. Perdón, profe, esa es la parte de educar que nos toca a nosotros, que siempre hablamos de la educación. La parte Esa de es la parte de la docencia. educación. La parte de docencia, muy bien. La parte de docencia, porque gracias por la aclaración, Lore. Porque supongan que a mí me contratan para bañar a la persona una vez por día, para que se vaya a dormir ya bañado. A la mañana esa persona que tiene algún tipo de dolencia que no le permite poder ir por sí mismo al baño o directamente no tiene control de esfínteres, ¿sí? Y usa pañales. Yo tranquilamente le puedo explicar a la señora, o la puedo hacer señora o quien fuere, partícipe de cuando estoy realizando el baño al paciente que atiendo una vez por día, mostrarle cómo lo puede bañar, cómo lo puede movilizar para no hacer tanto esfuerzo y poder cuidar su espalda. ¿Sí? Le enseño técnicas de movimiento. ¿Por qué? Porque no solo el paciente por esas características a lo mejor va a necesitar un baño a la noche. A lo mejor requieren, ¿sí? Requieren bañarlo en otro momento y ahí, como dice acertadamente Lorena, yo estoy haciendo docencia, que es una de las tareas propias, ¿sí? Del enfermero, para los cuales no necesito ser profesor ni estudiar el profesorado en la facultad. ¿Por qué? Porque ¿hacia quién estoy haciendo docencia? Estoy haciendo docencia hacia el paciente que estoy atendiendo, o hacia la familia, o hacia la comunidad, que recuerden que son los tres destinatarios de los cuidados de enfermería, de nuestro servicio de enfermería. ¿Sí? Bueno, continuando, los servicios de enfermería no se almacenan, ¿sí? No se almacenan los servicios en general, más los de enfermería. Se consumen en el preciso instante en el que los brindamos, en el que los proporcionamos. Y de ahí que no sea posible almacenarlos, entregarlos más tarde o enviarlos por correo argentino o por OCA o por una motomensajería de la Ferrere que tenemos cerca, por nombrar un barrio de acá del oeste donde somos nosotros. Como quinta propiedad y hablando en general de los servicios de enfermería, los servicios de enfermería no caducan, ¿sí? No tienen fecha de vencimiento, como les decía hace un momento. Al contrario, evolucionan para mejor, ¿sí? Evolucionan para mejor. ¿En qué sentido? En el sentido de actualizaciones, ¿sí? Tiene una duración indefinida, ¿sí? Y algunos servicios pueden durar toda la vida del cliente, ¿sí? Y acá volvemos a lo que citaba hace un momento Lorena, por ejemplo, la educación para la salud, ¿sí? La rehabilitación en alguna parte del cuerpo, el sentimiento del bienestar que el cliente o usuario experimenta cuando recibe un servicio que es de su agrado, ¿sí? Acuérdense que la satisfacción no es solo de la persona a la cual le brindamos nuestro servicio. Nosotros, ¿sí? Cuando muchos de ustedes son vacunadores hoy en día, están realizando tareas de inmunizaciones en relación al COVID. Cuando la persona te expresa la satisfacción por haberse vacunado, pero a su vez está agradecida a la vacuna y está agradecida esa persona a la persona que llevó a cabo el proceso de vacunación. ¿Sí? Por eso, la satisfacción es doble. Y por eso cuando uno ejerce la tarea, aunque sea tan simple, a lo mejor, si les parece simple, aplicar una vacuna, cuando uno aplica una vacuna, tiene que ser consciente de usar la técnica correcta. ¿Sí? De a lo mejor darle pautas de alarma, ¿sí? De ciertos cuidados que la persona tiene que tener.
Esto es simple. Cuando te hacen quedar los 15 o 20 minutos posteriores a la aplicación de la vacuna, es muy difícil. No quiere decir que no se pueda producir. Pero lo habitual, ¿por qué es la espera de esos 15 o 20 minutos posteriores a la aplicación? Puede haber algún desmayo, algún dolor, alguna baja de presión, ¿sí? Puede bajarle abruptamente la presión a la persona. Es muy difícil, soy reiterativo, no quiere decir que no sea factible que ocurra, que la persona tenga algún tipo de reacción sistémica, es decir, en su organismo, a alguno de los componentes de la vacuna. Pero no es lo habitual, se puede producir, pero en la habitualidad, ¿qué se produce? Algún bajón de presión, hablando así coloquialmente, ¿sí? Que la persona sea impresionable, que le dé miedo. ¿Cuánto de nosotros podemos sentir miedo? ¿Sí? Es lo más habitual que puede pasar. Por eso es muy importante brindar buena información. ¿Sí? Brindar buena, cierta y correcta información a las personas. Eso es importantísimo. Bueno, continuando. Vamos a ver también establecer el diálogo previo, porque si uno directamente no habla con la persona, capaz que la persona tampoco transmite su miedo y después nos llevamos sorpresas. Muy bien, Nadia, así debe ser. Exactamente, obvio. ¿Y cómo estableces un diálogo previo? Presentándote con un buenas tardes, un buen día. Realmente me presento, saludo, hago preguntas, no sé, trato de ser cordial. Exactamente, exactamente. Muy bien, Nadia, muchas gracias. Así, tal cual como lo describe Nadia, debe ser. Bueno, vamos a ver las características de los servicios hospitalarios de enfermería. Pueden ser hospitalarios, pueden ser en una clínica, ¿sí? Pero lo más común, vamos a hablar de los servicios hospitalarios de enfermería. Se ofrecen, el cuidado, acuérdense que habíamos hablado, el trabajo es continuo, ¿sí? Se ofrecen los 365 días del año, las 24 horas del día, en forma ininterrumpida. ¿Sí? Esto no quiere decir que yo, enfermero, voy a estar los 365 días del año al lado del paciente sin irme a mi casa. Somos muchísimos enfermeros, existen diferentes horarios, existen diferentes días de trabajo, existen diferentes especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra de las características, los instrumentos utilizados en la atención de enfermería directa sirven como medios de información. El trabajo diario permite la formación de profesionales de la salud. El trabajo que ustedes están haciendo como vacunadores, vuelvo a reiterarles, es importantísimo. Si bien el acto es único, es uno solo, ¿cuál es? Aplicar la vacuna. Pero yo ya se los dije. Lo que decía Nadia recién, el establecer un vínculo con el paciente, el poder informarlo, el poder brindarle un trato cordial, un trato adecuado, escucharlo, que el paciente te escuche, ¿sí? Que el paciente te pueda escuchar, que vos puedas observar. Si bien a lo mejor se reduce a un único acto práctico o por el cual la persona esa fue a ese lugar donde ustedes están, pero globalmente, ese acto que a lo mejor para alguien parece único, que es el acto de vacunación, posee varias aristas, varios lados que a ustedes les sirven, como dice acá, el cuarto punto, el trabajo diario permite la formación de profesionales de la salud. ¿Y qué les permite? Adquirir experiencia en el contacto con el paciente, en la relación con el paciente, en la observación, ¿sí? Bueno, continuando, los controles de enfermería son un espacio para integrar las acciones del equipo de salud. Acuérdense que nosotros no ofrecemos nuestro trabajo, no trabajamos solos, ¿sí? Debemos saber cuándo poder delegar, cuándo necesitamos la presencia de otro profesional, por ejemplo, cuándo es meritorio llamar al médico sobre algo que nosotros detectamos, que a lo mejor cuando el médico estuvo presente hace un momento con nosotros en la sala con ese paciente, no se estaba produciendo y se está produciendo ahora que yo estoy solo con el paciente. Saber avisar oportunamente, ¿sí? Y vamos a hacer una breve introducción de lo que es
o de qué constituye el departamento de enfermería? Si yo pertenezco a una institución sanitaria, el departamento de enfermería no es ni más ni menos la división de trabajo a la cual yo pertenezco. ¿Sí? Es la base de la organización, ¿sí? Es la base de la organización del trabajo de enfermería, el departamento de enfermería. ¿Y hacia qué se dirige? Cuando hablamos del término departamento en particular, designa un área, división o segmento, ¿sí?, de una empresa sobre la cual un administrador tiene autoridad para desempeñar actividades específicas. La semana que viene vamos a ver todas las tareas y todas las funciones inherentes al departamento de enfermería. Pero básicamente, para que se sepa, el departamento de enfermería forma parte de una institución de salud. Es como una suborganización dentro de una organización más amplia. ¿Cuál es la organización amplia? La organización amplia es la organización de salud o institución de salud a la cual pertenecemos. Dentro de esa organización, ¿qué hay? Hay una suborganización o subdivisión, que es el departamento de enfermería, que se encarga, como dice aquí la definición, del desarrollo o del desempeño de actividades específicas. ¿Cuáles son esas actividades específicas? De coordinar, establecer, planificar, organizar todo lo referente al cuidado enfermero o enfermera o cuidado de enfermería, ¿sí?, como más nos guste llamarlo. En algunas organizaciones o empresas se establecen formalmente las relaciones jerárquicas de los diferentes departamentos. Así, en algunos casos, una división la dirige un director y un departamento está a cargo de un gerente, una sección a cargo de un jefe y un sector a cargo de un supervisor. ¿Sí? No existe una terminología universal para designar los puestos, ¿sí? No existe una terminología universal para designar los puestos de enfermería, por ejemplo, dentro de una división en particular. Hace unos años, les voy a citar el ejemplo de la institución donde yo trabajo, hace unos años se llamaba Departamento de Enfermería. Hoy en día se llama Subgerencia Operativa de Enfermería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el subgerente de enfermería, ¿sí?, tiene categoría de subgerente, no de jefe de departamento. Al margen está el subgerente, luego hay una jefa de departamento de enfermería, luego hay diversos supervisores, luego hay diversos jefes de sección y bueno, y los enfermeros que hacen tarea asistencial propiamente dicha. Pero no hay que no tenemos que perder de vista de que todos hacemos enfermería asistencial. El que yo atienda a un paciente en forma directa, ¿sí?, le brinde mi cuidado de enfermería al pie de la cama, no significa que, por ejemplo, como es mi caso, que soy jefe de sección, no brinde asistencia. A lo mejor no brindo asistencial, ¿sí? No brindo cuidado directamente sobre la persona. Pero para que, por ejemplo, para que Giselle de Gerardo tenga las jeringas para poder administrar la medicación a ese paciente, el responsable de conseguir de la gestión de ese recurso material soy yo, Javier González, que es jefe de sección de ese lugar, donde Giselle de Gerardo es la enfermera que está a cargo mío, ¿sí?, yo la tengo a cargo, ¿sí? Yo tengo a cargo la gestión, por eso, ya se van a dar cuenta cuando ejerzan. Uno cuando ejerce la enfermería, y en particularmente la asistencial, ¿qué consigue?